Intervé per fixar la posició del grup parlamentari de Ciutadans el diputat José María Espejo Saavedra. Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida a las entidades de voluntarios que nos acompañan y a las personas voluntarias que nos acompañan hoy aquí. En el debate del proyecto de ley de voluntariado que ha presentado el Govern de la Generalitat, que en la medida en que no se han presentado enmiendas a la totalidad por ninguno de los grupos de la Cámara, podemos entender que estamos todos de acuerdo al menos en una cosa, que es conveniente y que es necesario que el voluntariado tenga una regulación aquí en Cataluña. Pero lo es también, en primer lugar, porque el voluntariado es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, pero sobre todo y más importante, para responder a los retos y necesidades que una actividad que ha sido tan importante últimamente nos plantea. Y es que en estos últimos años de gravísima crisis económica no se puede entender lo que tantas veces nombramos en este Parlamento, a veces hasta el extremo de manosearlo, la cohesión social, no se puede entender sin el papel fundamental que han desempeñado las organizaciones de voluntarios y las personas voluntarias. En un contexto, como digo, en el que las entidades del tercer sector están sufriendo cada día, continúan sufriendo además constantes impagos por parte del Govern de la Generalitat, que les han obligado en muchísimos casos a prescindir de trabajadores que lo estaban en régimen laboral y en muchos casos también a cerrar, y que sobre todo han hecho que se ponga en riesgo la atención que pueden prestar a las personas más necesitadas, ha sido en este contexto en gran medida la actividad de los voluntarios la que ha permitido seguir llevando a cabo a estas entidades las tareas que realizan cada día sin merma o con la mínima merma de la calidad asistencial. Miren, ya que en muchas ocasiones los poderes públicos y los gobiernos no han estado a la altura, es una obligación de estos dar cobertura tanto a las entidades de voluntariado como a las personas que forman parte de las mismas. Y aunque lo que acabo de mencionar es sin duda aplicable al voluntariado de carácter social o comunitario, que es quizás el más aparente, puede también decirse lo mismo de las otras formas de voluntariado que tienen la misma importancia, como el cultural, el deportivo o el que se centra también importantísimo en cuestiones medioambientales, sectores estos que han sufrido también gravísimos recortes y que deben muchísimo al voluntariado de personas y organizaciones comprometidas, porque el voluntariado es esto, es compromiso con la sociedad. Para que nos hagamos una idea, solo en entidades del tercer sector social existían a fecha de 2011 unos 300.000 voluntarios en Cataluña, creciendo en ese año la cantidad o el porcentaje de un 23%, según indica la propia memoria del tercer sector social. Y el propio departamento recogía datos de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores en los que se decía que había unas 300.000 personas también mayores de 65 años realizando labores de voluntariado en Cataluña. Bien, dicho todo lo anterior, hay que analizar ahora si esas necesidades y retos que plantea el voluntariado actualmente están recogidos en el proyecto de ley tal como nos lo presenta el Gobierno, si responde o no a esas necesidades y retos. El proyecto formalmente al menos, incluye algunos de esos retos relativos a la relación entre las personas voluntarias y las entidades en las que realizan su labor de voluntariado, y también relativos a la relación entre las personas voluntarias y las remuneradas en el seno de la misma entidad, y regula un catálogo de derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las entidades de voluntariado.
En esa regulación, hay que reconocerlo, se regulan o se recogen, al menos se recogen formalmente sobre el papel, aspectos que habían sido ampliamente reclamados, como son la formación, la promoción y el reconocimiento que se incorporan como derechos en este proyecto de ley. Pero es aquí, se lo digo a la consellera, que tenemos que poner una primera pega. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento o la vulneración de esos derechos? Porque no los hemos visto en la ley. La ley es un catálogo de derechos, pero no se anuda ninguna consecuencia al incumplimiento o vulneración de esos derechos. Y lo mismo, por supuesto, se puede decir de los deberes sobre cuyo incumplimiento nada se dispone. Deberes tanto de las entidades, por supuesto, quizá más importantes los de las entidades para con el voluntario y los del voluntario para con las entidades. La propia naturaleza de la voluntariedad implica que los deberes están en un terreno de principios, pero si se incluye en una ley ha de ser para algo como los derechos. Nosotros no queremos que esta ley se quede en una mera declaración de principios para poder decir que tenemos, como en tantas otras cosas, un model català de voluntariat. Tampoco, por ejemplo, nada se dice de medidas que en otras legislaciones han servido para reconocer, que esto es muy importante, y de una manera muy eficiente el voluntariado y la labor de los voluntarios, y sobre todo fomentarlo, que es lo que ha de hacer la Administración, como el reconocimiento a las personas que hayan desempeñado labores de voluntariado social de méritos específicos, por ejemplo, para el acceso a la función pública. Esto es algo que está en otras legislaciones y podría ser un buen momento para reconocerlo, de la manera que técnicamente sea posible. Son cuestiones que tampoco pueden dejarse al reglamento, son cuestiones que no pueden dejarse al reglamento, o al menos no totalmente. El reglamento no puede innovar lo que ni siquiera está esbozado en la ley. Todo esto debería estar tutelado por la Administración, pero al respecto de las medidas a cargo de la Administración, nosotros vemos que tenemos simplemente regulados, como es costumbre muchas veces, los aspectos burocráticos y administrativos. Y por último, el principal y a nuestro juicio más importante de los problemas que vemos en la ley, o al menos en el espíritu del proyecto de ley tal como se nos ha planteado, es por supuesto la financiación, que sigue siendo un gravísimo escollo para las entidades del voluntariado, que están supliendo las carencias de la Administración y tienen una falta evidente de recursos para llevar a cabo sus actividades. ¿Y qué tenemos en este punto en el proyecto de ley? Pues lo siguiente, tenemos el título cuarto, que se denomina del foment del voluntariat, con un único artículo que está bajo la rúbrica Mesures Generals de Foment, que es curioso porque después no hay ninguno que se denomine mesures particulars. ¿Y qué dice este artículo? Pues que para fomentar y facilitar la acción del voluntariado, las administraciones públicas promoverán determinadas actuaciones de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias. Esta es la frase mágica que siempre aparece en los papeles que salen de los despachos de Convergencia y Esquerra, salvo, por supuesto, que hablen de independencia, entonces los recursos salen de debajo de las piedras. ¿Pero qué quiere decir? Que en tiempos de crisis habrá menos recursos para el voluntariado. Esto es lo que quiere decir. Muy bien, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo que se necesita. Este Gobierno quiere que el voluntariado, que es una actividad que por su propia naturaleza sale barata, por así decirlo, ahorra recursos a la Administración, a la sociedad, a todos los ciudadanos, vea limitados sus recursos precisamente en función de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno de turno. O sea, a más crisis, menos apoyo al voluntariado, porque es evidente que en momentos de crisis habrá menos disponibilidades presupuestarias en las administraciones. Y si esto lo ponemos como principio en la ley, pues lo que estamos diciendo es, oiga, cuando haya crisis, que es cuando ustedes, los voluntarios y las organizaciones del voluntariado, son más necesarios, habrá menos fomento del voluntariado. Porque es en ese mismo artículo donde se dice eso, es allí donde está lo principal que debe recoger esta ley, las medidas de apoyo y fomento al voluntariado, como promover la formación de voluntarios, convocar programas de ayuda, impulsar acciones de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por esto que esta será una de nuestras
principales observaciones y en el trámite parlamentario que hoy empieza, dado que todos estamos de acuerdo en que una ley sobre el voluntariado es necesaria, haremos hincapié para que de este Parlamento salga una ley que no sea simplemente, como muchas veces se acostumbra en este ámbito social, una mera declaración de intenciones y principios con más contenido burocrático que efectivo y que soluciones para los problemas. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.